Ministerio de Educación. Buenos días con todos y todas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que coyunturalmente es de interés, entiendo, de todos. Vamos a hablar sobre la regulación de vida jurídica de las organizaciones sociales. Lo primero que debemos considerar es que todas las organizaciones sociales su operación está debidamente regulado tanto a nivel constitucional como en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en donde se pone énfasis precisamente en la posibilidad de que la comunidad se organice para impulsar cambios o implementar política pública, incidir en las decisiones gubernamentales. Pero en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se habla con mucha fuerza de la necesidad de que estas organizaciones construyan democracia interna. El Código Civil también regula a las organizaciones sociales y el reglamento del funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones. Además, para el caso específico de las organizaciones sociales que están registradas en el Ministerio de Educación, existe un acuerdo que es de cumplimiento obligatorio. Es decir, las organizaciones sociales están debidamente reguladas a través de todo este marco normativo que comienza en la Constitución, pasa por leyes orgánicas, pasa por un reglamento, por un acuerdo ministerial y los propios estatutos de cada una de estas agrupaciones. Sigamos, por favor. En el Ministerio de Educación tenemos 2.781 instituciones registradas. Estas instituciones registradas están distribuidas, como se ve en la lámina, en las distintas zonas, y hay un grupo que está registrado en planta central, son 2.035, insisto, en total 2.781 instituciones. Estas 2.781 instituciones tienen un cronograma de actualización de información hasta el mes de diciembre. Es decir, todas las instituciones registradas en el Ministerio de Educación deben actualizar su información. La directiva, los miembros de cada organización, los estatutos que rigen la vida de la organización. Y nosotros en la subsecretaría zonal, en la zona 9, la subsecretaría del Distrito Metropolitano de Quito, comenzamos este proceso con 9 organizaciones sociales. Las 9 organizaciones sociales son las que se muestran acá en la pantalla, es decir, no solo es la UNE, son 9 organizaciones y hasta diciembre habremos revisado los expedientes de alrededor de 2.780 organizaciones. La ley, la normativa, la Constitución rige para todos. Aquí no podemos privilegiar a nadie. Todas las organizaciones sociales deben cumplir con la normativa vigente. Sigamos, por favor. ¿Qué pasó con la UNE? Que de las nueve que han sido notificadas, la UNE es la que en este momento se ha manifestado contraria al cumplimiento de la normativa. En diciembre del 2013, la UNE solicitó el registro de una nueva directiva, diciembre del 2013. En enero del 2014, el Mineduc, el Ministerio de Educación, informa a la UNE que la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito tiene el trámite en el ámbito de su competencia. En mayo del 2014, la Subsecretaría del Distrito Metropolitano de Quito informa que no se puede registrar la directiva de la UNE porque la documentación está incompleta. En mayo del 2014 se solicita que se complete la información para continuar con el trámite. Es decir, se pide a la UNE que entregue la información que determina la normativa vigente
para concluir con el trámite de inscripción de la directiva. En la comunicación que el Ministerio de Educación envía en mayo del 2014, se otorga un plazo de 10 días a la UNE para que haga ese proceso, para que cumpla con esa disposición. La UNE nunca entregó la documentación hasta la fecha. En vista de que la UNE venía incumpliendo sistemáticamente, o supuestamente incumplía sistemáticamente con la normativa vigente, en julio del 2016 se envía una providencia en donde se le da un nuevo plazo para que entregue la documentación que estaba faltando en su expediente y de esta manera se pueda registrar la directiva electa en el 2013. Y en agosto del 2016, en vista de que no hubo ninguna respuesta de la UNE, la Subsecretaría del Distrito Metropolitano de Quito promulga la resolución de disolución. En síntesis, este no es un trámite nuevo. Y además, la UNE sabía exactamente qué es lo que le faltaba, cuál es la documentación que le faltaba para cumplir con la normativa vigente. Sigamos, por favor. En el oficio que fue enviado en mayo del 2014, al que ustedes podrían tener acceso, lo que se le decía a la UNE es que la solicitud no contaba, como determina la normativa, con el patrocinio de un abogado, que las actas, listados u otros documentos relacionados con Unión Nacional de Educación deben ser originales o copias certificadas por el secretario de la referida organización, porque lo que se había enviado eran copias simples. Necesitaba tener un certificado actualizado del Registro Único de Organizaciones Sociales que no se adjuntó al pedido de registro de la directiva. Además, se solicitaba que se cumpla con el acuerdo ministerial 430-13 de 4 de diciembre de 2013, en los que se pedía una declaración juramentada otorgada ante notario público en los términos previstos precisamente en ese artículo. El reglamento, además, debían adjuntar el reglamento de elecciones conforme se disponía en el propio estatuto de la UNE y revisar el listado de miembros electos para que estos coincidan con lo que establece el propio estatuto de la UNE. En definitiva, en mayo del 2014 se envió un detalle minucioso de toda la documentación que la UNE debía entregar. Hasta el momento, esto no ha llegado al Ministerio de Educación. En definitiva, la Subsecretaría del Distrito Metropolitano de Quito establece que la UNE no ha adjuntado la documentación que consta como requisito en el Reglamento de Organizaciones Sociales y en el Acuerdo Ministerial 430-13 y en su propio estatuto. Sigamos, por favor. Después, en mayo de este año, la UNE había organizado un congreso extraordinario. Había organizado un congreso extraordinario con el objetivo de modificar sus estatutos y además de elegir una nueva directiva. Y el 30 de junio, la UNE solicita el registro del nuevo estatuto a través de un presidente supuestamente encargado. Del análisis que hace la Subsecretaría del Distrito Metropolitano de Quito, concluye que también este Congreso no estuvo instalado y sus resoluciones no se ajustaron a al propio estatuto de la UNE y en definitiva vuelven a cometer, según la Subsecretaría del Distrito Metropolitano de Quito, vuelven a cometer una irregularidad. Sigamos, por favor.
Una de las cosas que tenemos que considerar cuando analizamos el expediente de la UNE y su vida jurídica es que la UNE no es un sindicato. He escuchado en medios de comunicación que algunos voceros de la organización en trámite de disolución UNE decir que son un sindicato. La UNE no es un sindicato. La UNE es una organización social. Si fuese un sindicato, estaría regulada por el Código de Trabajo y debería haber estado registrada en ese ministerio, en el Ministerio de Trabajo. La UNE es una organización como cualquier otra, como la Unión Nacional de Periodistas, como el Colegio de Economistas, es una organización gremial. Los propios estatutos de la UNE establecen esto, tanto en el artículo 1 de su estatuto como en el artículo 4, establecen que son una organización social, no se definen como sindicato. Ahora, en definitiva, ¿qué es lo que dice la Subsecretaría del Distrito Metropolitano de Quito? Que la UNE ha violado sus propios estatutos, que ha inobservado el acuerdo ministerial 430-13 del 2014, inobserva el reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales, incumple con el artículo 30, inciso 2 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, al organizar elecciones sin garantizar la democracia interna, y además atenta contra el artículo 96 de la Constitución de la República. Eso es lo que determina la Subsecretaría como fundamento para resolver el inicio de la disolución. La disolución comienza desde el momento en que se produce el acto administrativo y se notifica a la UNE, y eso implica la organización de una comisión de liquidación. La comisión de liquidación tiene 90 días para hacer un análisis del patrimonio de la UNE y en función de ese análisis cumplir con las obligaciones que la UNE tenga. Entre los distintas actividades que deberá cumplir esta comisión, deberá analizar tanto los activos como los pasivos. En el activo corriente deberá responder varias preguntas, como por ejemplo, ¿quién y cómo manejaba la cuenta única de la UNE? ¿Quién y cómo manejaba la cuenta única de la UNE? ¿Quién y cómo manejaban los ingresos por cuotas, contribuciones extraordinarias, arrendamientos de bienes inmuebles que supuestamente posee y otros? ¿Facturaba o no facturaba? Esto es importante que se determine, porque como se demostró en la exposición previa, la UNE no había registrado su directiva porque no había cumplido con la normativa. Desde el 2013 a la fecha, ¿quién manejaba estos activos corrientes? ¿Y cómo se manejaban? Después, a nivel de activos fijos, ¿cuáles son los bienes muebles e inmuebles de la UNE? ¿Quién y cómo se utilizan estos bienes inmuebles? A nivel de los pasivos, es sumamente relevante determinar quiénes son los acreedores de la UNE. ¿Quiénes son los acreedores de la UNE? Los trabajadores, existen trabajadores de la UNE que podrían reclamar obligaciones de la organización. Hay aportes patronales pendientes al IES, se le debe algo al SRI, se le debe algo por impuesto al valor agregado, dado que supuestamente tenían arrendado algunos bienes inmuebles. ¿Se han hecho o no se han hecho esas declaraciones? Y hay otro grupo de docentes que han realizado ya reclamos al Ministerio de Educación indicando que a ellos se les descontó por décadas, en algunos casos, sin haber autorizado
sin haber autorizado ese descuento. Eso significa que en este momento esos docentes pueden hacer el reclamo para la devolución de esos recursos descontados sin su autorización. En ese sentido, la Comisión de Liquidación está estableciendo ya un cronograma de trabajo que, como les había dicho, se puede extender hasta 90 días. El jueves 25, es decir, este día jueves, la Comisión Liquidadora estará ya en la sede de la Unión Nacional y está convocando para que todos quienes se crean acreedores de la UNE puedan registrarse, puedan acercarse a hacer su registro, de tal manera que en el proceso de liquidación puedan recibir los pagos que correspondan. La fuente de pago será efectivamente, o debería ser, como en todo proceso de liquidación, los activos tanto corrientes como activos fijos que disponga la organización. Los procesos de liquidación son absolutamente claros. Hay una prelación de pagos. La prelación es el pago a trabajadores, el pago al Estado, obligaciones que se tengan con el Estado, y el pago a los otros acreedores. Entonces, desde el jueves 25, la Comisión de Liquidación ya recibirá las solicitudes de pago en el propio edificio de la Unión Nacional de Educadores. Sigamos, por favor. Esto básicamente lo que tenemos que informar. En síntesis, todas las organizaciones sociales están sujetas a una normativa vigente que esté establecida en la Constitución, en el Código Civil, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el Reglamento de Organizaciones Sociales, en un acuerdo ministerial del Ministerio de Educación y en los propios estatutos. Tenemos 2.730 aproximadamente organizaciones sociales registradas en el Ministerio de Educación. Todas estas organizaciones hasta diciembre de este año deberán actualizar su información. La UNE no es un sindicato, la UNE es una organización social, es una organización gremial, tal como puede ser la Unión Nacional de Periodistas, el Colegio de Economistas, el Colegio de Arquitectos, etcétera. Y lo relevante en relación al caso específico de la UNE es que desde mayo del 2014 fueron ya notificados y se detalló minuciosamente la documentación que les hacía falta para cumplir con la normativa vigente. Es decir, este no es un proceso de este año, este es un proceso que ya lleva más de 2 años. Adicionalmente, decir que como apoyo a la Comisión de Liquidación, el día de hoy la Subsecretaría del Distrito Metropolitano de Quito hará la solicitud a la UNE para que haga llegar los estados financieros, al menos de los últimos 5 años, porque nunca se ha entregado un estado financiero y es obligación de las organizaciones sociales hacerlo. Eso es básicamente lo que queríamos informar el día de hoy. Si tienen cualquier pregunta, con mucho gusto. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.